tu palabra irradia luz. Como siempre te decimos, abajo de cada video podés poner tu comentario. Ahí también está nuestro blog, el Twitter nuestro, así podés entrar y también podés estar viendo temas desde allí también. Ahora vamos a ver un tema que es muy importante, ¿no? Que es el rechazo. ¿Quiénes y cómo son rechazados? Nadie puede decir en ninguna parte del mundo que alguna vez no haya sido rechazado, ¿no es cierto? Esto es muy frecuente, y más en este tiempo que nos está tocando vivir con las relaciones interpersonales. El rechazo se refiere a la circunstancia en la cual un individuo es excluido de forma deliberada, o sea, a propósito, de una relación social. O sea, como se dice comúnmente, la persona que la dejan de lado. El rechazo puede ser por los padres, en algunos casos. Esto es muy lamentable, pero a veces hay padres que rechazan a sus hijos. O puede ser por una persona que uno conozca, o también puede ser por algún grupo de personas, que puede ser en nuestro trabajo, donde estamos estudiando, al club al cual asistimos, donde haya grupos de personas. El rechazo lo podemos identificar de dos formas. Por ejemplo, el rechazo activo. ¿Cuál es el rechazo activo? Mediante el bullying. Este bullying, ya estuvimos viendo un video nosotros, el bullying escolar. Bullying es una palabrita de origen holandés que quiere decir acoso, ¿no es cierto? Entonces el rechazo activo es mediante el bullying, el acoso o la ridiculación a la persona. Después está el rechazo pasivo. ¿Cuál es el rechazo pasivo? Esto es mediante ignorar a la persona. Y según lo que dicen los psicólogos, muchas veces duele más esto que lo rechacen verbalmente. Los seres humanos hemos nacido para que seamos sociables. Por eso Dios nos ha puesto aquí en la tierra y nos ha puesto a todos juntos, y todos con distintas culturas y distintos idiomas. Pero el ser humano fue creado para ser sociable, pero lamentablemente en este tiempo se ve mucho, como dije antes, existen niveles de rechazo que son inevitables en esta vida. Por eso decía, ¿quién puede decir que alguna vez no haya sido rechazado? El rechazo puede convertirse en un problema cuando es prolongado. O sea, cuando la persona está en el trabajo, en su grupo de amigos, en el club, como dijimos hace un ratito, y ese rechazo la persona lo vive todos los días de su vida. Ahí ya es un problema, ¿no es cierto? Porque la persona ya sabe que va a ir a ese lugar y se va a encontrar con que no lo aceptan, con que es rechazado. Más cuando la relación es importante, ni hablar si hay un afecto de por medio. Muchas veces nosotros vemos que hay muchachos o muchachas que se desilusionan muchísimo porque están enamorados de la otra persona y la otra persona ni siquiera le presta atención. Entonces, cuando la relación es importante, por supuesto que va a doler muchísimo más. O cuando la persona es muy sensible al rechazo, también es un problema, porque la persona no lo acepta, no acepta ser rechazado, no lo tolera, piensa que no es normal. La experiencia del rechazo puede producir varias consecuencias psicológicas que son adversas. ¿Y esto qué es? Es lo siguiente. O sea, puede producir soledad, que la persona se aísle, que no quiera estar con un grupo de amigos, que en el trabajo no hable con nadie, que en el colegio donde asiste tampoco hable con nadie. O sea, puede producir la soledad. También puede producir la baja autoestima, no apreciarse a sí mismo, no tomarse en cuenta a sí mismo. También puede darse la agresión, se pone agresivo, se pelea con todo el mundo, discute con todo el mundo. Y nunca va a faltar la depresión, un estado depresivo en el cual la persona no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de salir ni relacionarse con nadie. Ahora vamos a ver 4 cositas que son muy importantes. ¿Cómo evaluar los rechazos? Acá vamos a ver 4 formas distintas. En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es identificar por qué nos han rechazado.
Esto es importante, sentarse y decir, ¿por qué me rechazaron? ¿No es cierto? Debemos saber cuál es el motivo del rechazo que han hecho sobre nuestra persona. Evaluar en qué me equivoqué, porque a veces nos podemos equivocar, haber dicho algo fuera de lugar, haber hablado un tema que no correspondía, ¿no es cierto? Con el fin de tratar de evitar que en otro momento ocurra nuevamente lo mismo, como se dice comúnmente, que en otro momento yo no vuelva a cometer el mismo error, que no vuelva a tropezar con la misma piedra. En segundo lugar, tenemos que identificar en qué condiciones nosotros fuimos rechazados. Es importante saber en qué situación nos han rechazado, cuáles han sido las condiciones en que lo han hecho y en qué escenario se desarrolló. Por ahí era un lugar que yo no tenía que estar, por ahí es un lugar que yo no suelo frecuentar, por ahí hablé un tema que no tengo que hablar, o sea, ¿cuál fue el escenario donde se produjo el rechazo? Para, como dije antes, en otra oportunidad no volver a caer en lo mismo. La tercera cosa a evaluar, identificar factores externos. Puede haber factores externos que produzcan el rechazo. Por ejemplo, ver si el actuar de otros pudo haber tenido parte en esto, ¿no es cierto? Como se dice muy comúnmente, alguien metió cizaña, alguien le dijo a la otra persona, no, a Rubén no le hables más, a Rubén déjalo de lado, porque Rubén es esto, porque Rubén es lo otro. Por ahí hubo una parte ahí alrededor de la persona que nos rechazó que estuvo diciendo algo que no correspondía. Por ahí un mal consejo que le hayan dado a esta persona, ¿no es cierto? Mira, Rubén es malo, Rubén anda en cosas raras, no hables con él. Y por ahí la persona ni me conoce a mí, pero dio un mal consejo y la otra persona lo tomó y me rechazó. O si no, cualquier otro comportamiento. La cuarta y última evaluación que vamos a hacer del rechazo para identificar por qué nos han rechazado es muy importante. Es la más importante de todas, por eso yo lo dejé para el final. Por ejemplo, identificar factores internos, ya factores que están dentro nuestro, que influyeron en el rechazo. Este es el más importante, como dije recién, que causó rechazo. Por ejemplo, falta de experiencia, haberme puesto a hacer algo que yo no tenía experiencia y rompí algo, hice algo que no correspondía, entonces la falta de experiencia me llevó a que los otros me rechazaran. Falta de preparación, no hablar el tema que estaban hablando, yo me metí a hablar con ellos y salió mal, o sea, yo no entendía nada y me puse a hablar y ellos se enojaron por las opiniones que yo puse. O cómo fui vestido. Está bien que hoy comúnmente se suele ir a un casamiento en zapatillas, o de traje en zapatillas, cosas que son un poquito insólitas, pero a veces uno va mal vestido y entonces esto desentona con las personas que estaban allí en ese lugar. También podemos observar el tema de cómo miraste. Por ahí miré mal a uno, hoy es muy común esto que digan me miraste mal, vos no me querés, no me aceptás. Quizás fuimos nosotros mismos los causantes del rechazo. Por eso yo dejé este puntito para lo último, porque para darse cuenta que a veces nosotros mismos hacemos todo lo posible para que el rechazo se dé. Por eso esto es bueno evaluarlo. Ahora, como siempre hacemos al final de cada tema, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al rechazo? Muchos personajes que están dentro de la Biblia, vamos a nombrar solamente algunos, expresaron sentimientos de rechazos, pero sin darse cuenta que ellos mismos se estaban rechazando en sus vidas. Hay un libro que es Job, antes de los Salmos, capítulo 40, versículo 4. Job dice, ¿qué puedo responderte? Si soy tan indigno, me tapo la boca con la mano. O sea, él se está autoeliminando, Job, aquí en este pasaje, ni siquiera quiere hablar, quiere tapar su boca y no quiere hablar. Después hay un salmo, que es el Salmo 22, versículo 6, dice, mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Cómo sabemos esto? En un pueblo hay mucha gente. ¿Cómo podemos imaginarnos que todo el pueblo nos está despreciando? Un poquito más lejos fue Jeremías.
es el profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 15, versículo 10 dice: «Ay de mí, madre mía, que me diste a luz como hombre de contiendas y disputa contra toda la nación. No he prestado ni me han prestado, pero todos me maldicen». O sea, acá vemos tres casos que se autorrechazan sin darse cuenta. Entonces tenemos que evaluar que el principal enemigo hacia el rechazo somos nosotros mismos. Porque como yo te leí estos pasajes donde las personas se autorrechazan, ahora yo te iba a leer un pasaje que está en el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento también, y qué es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros con nuestros defectos, con nuestras faltas, con nuestras equivocaciones y con todos los errores que cometemos diariamente. Dice Isaías capítulo 43, verso 1: «Mas ahora así dice el Señor, tu Creador, oh Jacob y el que te formó, oh Israel, no temas». Escucha bien esta parte: «No temas, porque yo te he redimido». ¿Qué quiere decir? Te he rescatado, te he sacado, te he liberado de lo que vos estás siendo oprimido. Te he llamado por tu nombre. O sea, Dios siempre te va a llamar por tu nombre. Nunca vas a decir no servís para nada, vos no sabés hacer nada, vos no servís para tal cosa o para cual cosa. ¿No es cierto? Dice, te he llamado por tu nombre. Mío eres tú, dice el Señor. Entonces, a través de este pasaje de Isaías que hemos leído, que está en contradicción de todo lo que hemos leído los otros tres pasajes que se autorrechazaban, podemos decir que el rechazo siempre nos va a llevar al abandono, a que pensar que no nos quiere nadie, al pensar que no podemos estar con nadie, al pensar que no servimos para estar en ningún lado. El rechazo nos lleva al abandono, pero la palabra de Dios nos da vida a través de este pasaje de Isaías que hemos leído. El rechazo también nos lleva a la inmundicia. Fijémonos lo que decía el Salmo: soy un gusano. O sea, nos puede llevar a la inmundicia, pero la palabra de Dios nos lleva a la santidad. El rechazo también nos deja desnudos. No sé qué hacer, no puedo estar en ningún grupo, no puedo ir al club, no puedo ir con mis amigos al café, no puedo ir al colegio, todo el mundo me rechaza. O sea, el rechazo nos deja desnudos, nos deja desprotegidos, pero la palabra de Dios nos cubre y nos hermosea. El rechazo, a través de esta palabra que hemos leído de Isaías, nos cierra todas las puertas. Como dije recién, no quiero estar en ningún lado para que ya no me rechacen más. Pero la misericordia de Dios nos abre todas las puertas. Muchos, pero muchos, porque esto hay que tenerlo en cuenta, muchos nos podrán rechazar y lo van a seguir haciendo, pero Dios jamás te va a despreciar. Espero que si estás pasando esta experiencia, este video sirva para que vos puedas apropiarte de la palabra de Dios para ver que Dios es rico en misericordia para tu vida. Que Dios te bendiga ricamente.